Contrapunto Primera Emisión. El siguiente es un espacio contratado. Huancavilla 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Y el tiempo siempre termina dándonos la razón. El gran problema que se ha presentado en la frontera, y ya lo dijo el propio presidente de la República, no soy yo, es que se generó una especie de desmantelamiento, una especie de bajar los brazos. Y por eso es que hoy estamos lamentando, como los que más, la situación de estos tres compañeros periodistas de Diario El Comercio. Porque creemos que seguimos viviendo en un país de paz y en el que no necesitamos un pasaporte para, dentro de nuestro propio territorio, ingresar o salir de un espacio como en el caso de Mataje, por ejemplo. Es terrible lo que ha pasado, es grave lo que ha pasado, por eso ha habido manifestaciones de respaldo, particularmente de muchos comunicadores sociales en Quito de manera muy puntual. Ayer acudimos a un llamado de Henry Carrascal, también estuvo la vicealcaldesa, que como yo ejercimos en su momento el periodismo, hubo una presencia importante de periodistas. Faltaron los periodistas a los que yo hubiera querido ver, que son los que activan mucho en redes sociales, critican mucho en redes sociales, descalifican mucho en redes sociales. Son las estrellas de las redes sociales, pero esas estrellas brillaron por la ausencia. Y no estamos en el momento de dividirnos. Como va a ir Jairala, yo no voy. Como va a ir Tabaqui, yo no voy. ¿Qué es esto? Nosotros los periodistas debemos estar en momentos como este, unidos como un solo puño, como ocurrió ayer, porque eso sí hay que destacar, varios gremios enviaron sus delegados, ¿no? Hubo delegados de la Federación, del Colegio de Periodistas, periodistas de diferentes medios de comunicación, que en todo caso, bueno, habríamos esperado un número más grande de periodistas, pero lo importante es el espíritu y ese mensaje de unidad y de solidaridad para los compañeros de Diario El Comercio. Perfecto. ¿Cree usted que esto deviene de una supuesta ligereza de haber ubicado en las cabezas del Ministerio de Defensa, de Seguridad, a gente no técnica, apta, preparada, digo yo? El hecho de que ya no sean militares los que encabecen el Ministerio de Defensa y como no conocen, ahí están los resultados de que se abrieron las fronteras también. Es una de las razones, porque hay que agregar también que hay otras. No le quito a Enrique la razón, valga la redundancia de lo que usted dice, pero también hay otras, ¿no? Como las cosas que han venido ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, que la Armada Nacional tiene 100 embarcaciones, 100 barcos, buques, etcétera, para control de nuestro territorio marítimo, pero no tienen recursos para mantenimiento, helicópteros que se caen, Fuerzas Armadas con armas viejas, radares que no sirven. Entonces esto se ha venido sumando, y lo que estamos viviendo ahora es ya esa explosión, el desborde eso es el desborde de todo lo que se hizo mal en todo este tiempo, y hay que hacer un mea culpa. Y vuelvo a lo mismo, tengamos claro que aunque el país no está en guerra, no por eso debe descuidarse el rol de las Fuerzas Armadas, que está establecido en la Constitución. Las Fuerzas Armadas no están para pararse en las esquinas a controlar que no haya robo, para eso están los policías. Para eso está la policía. Para eso está la policía, que ya no debería estar cuidando en números tan grandes a las autoridades, por si acaso a mí no me cuidan los policías. No porque no confíe en ellos, sino que digo, tienen otras funciones que hacer. ¿Para qué quiero yo que haya 4 policías? Y puedo pedirlo, ¿sabe? Claro, autoridad. Sí, pero entonces vamos poniendo las cosas en su puesto. El problema fue que no pusimos en todos estos años las cosas en su lugar. Y eso es lo que hay que hacer ahora con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y quiera Dios, lo más importante, que pronto vuelvan sanos y salvos estos 3 compañeros periodistas. ¿Cuáles deberían ser las prioridades precisamente, perfecto? Ayer durante el plantón las voces ya no iban solamente en apoyo a los compañeros que secuestraron. El riesgo es que se contamine el país y se extiende a la población civil, entiéndase, no periodistas, sino el ciudadano de a pie, que también corre ese riesgo. Es que, Jairo, ya hemos vivido eso. Con Boris le podemos dar fe, Jairo. Ya lo vivimos aquí. Y allí sí se necesita una intervención contundente en la frontera norte. Porque ¿qué es lo que pasa con la frontera norte? La frontera sur es porosa, pero por un tema de contrabando.
Claro. Pero es diferente. La frontera norte, en cambio, es peligrosa porque están concentrados los disidentes de los movimientos que no plegaron a los acuerdos de paz. Están los centenares de miles de ciudadanos venezolanos también, que no los estoy tratando de guerrilleros por si acaso, pero que también de alguna manera son tentados por las actividades del narcotráfico y de la narcoguerrilla para poder subsistir. Entonces es una frontera sumamente peligrosa. ¿Y cuál es el problema? Que si no nos ponemos estrictos en el cuidado, esto pasará pronto, que ya Carchi e Imbabura van a comenzar a experimentar los problemas serios de la frontera. Esmeraldas ya los está sintiendo. El Oriente también. Entonces es un asunto serio. Recordemos que ya las vacunas están dándose, las famosas vacunas de la guerrilla, se están dando, aunque ya la guerrilla de la FARC están desmanteladas, todavía está funcionando la vacuna en Tulcán. Es decir, no estamos ajenos a que todas las poblaciones de la frontera ya la están sintiendo. La preocupación de algunos analistas es que llega a las grandes ciudades con mayor fuerza. Inclusive esta semana se descubre, entre comillas, que la FARC tenía 100 propiedades en la capital de la República, 100 viviendas en la capital de la República. Es decir, no es que estaban desconocidos por inteligencia. ¿Qué nos pasó entre yo siempre critico al Senaín, que es una Gestapo creada por el gobierno anterior, pero dio un solo informe de la frontera en el 2014, advirtiendo lo que estaba ocurriendo en esto y lo que iba a suceder después de que la FARC entregue las armas. Porque la Senaín se dedicó al tema político, porque se dedicó al tema político y no al tema de la seguridad de las fronteras, por ejemplo. Se dieron las advertencias. Porque giró o volteó las prioridades. Y lo que estamos haciendo es pagando las consecuencias de lo que se ha hecho mal. Con sangre. Estamos pagando las consecuencias de lo que ha hecho mal. Y lo más triste es que estén pagando nuestros hermanos periodistas, que estaban haciendo no otra cosa que el cumplimiento de su deber. Perfecto, paso a temas institucionales. Buenas noticias para la provincia, para el país incluso. Por fin se adjudicó ya el contrato para el dragado del río Guayas el día martes pasado, si mal no recuerdo. Efectivamente. ¿Qué viene a partir de ahora? Se adjudicó el día martes. Vamos a hacer el acto de anuncio, más que de anuncio, de entrega de la notificación a la Armada Nacional el día lunes a las 10 de la mañana en el auditorio para poder contestar todas las preguntas, porque nos pareció, por la situación que está pasando en la frontera, la Semana Santa, etcétera, como que no era el momento más adecuado, pese a ser una gran noticia. Y como es una gran noticia, ya esperemos que las cosas para el lunes estén mejor en lo noticioso y podamos tener pues una importante rueda de prensa como la que efectivamente haremos para anunciar que por régimen especial ya el dragado de 4,5 millones de metros cúbicos de sedimento se adjudicó a el sistema de dragas de la Armada Nacional. Este sedimento va a ser depositado en el sector llamado Peñón del Río, concretamente en los llamados El Tejar, Isabel, Ana y Caracoles. Va a ser donde se van a construir celdas, es decir, que va a ser durante esos 2 años que dura el contrato, un relleno paulatino, lo que significa que no tienen que esperar el gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, para empezar a construir las 20,000 viviendas que ha programado ahí del plan Casa para Todos, los 2 años. Ya a lo mejor a los 6 meses ya habrá un sector donde se puede comenzar a trabajar. Son 300 hectáreas las que van a ser rellenadas, 58.815.000 más o menos es el valor del contrato. Y bueno, y hemos finalmente concretado un viejo anhelo de la ciudad de Guayaquil. No estamos solucionando solamente las inundaciones de la cuenca baja del Guayas, empezando a solucionar, porque yo siempre he dicho que hace falta que ya funcione ese comité interinstitucional, sino también evitando que después de 5 años las inundaciones afecten a Guayaquil. ¿Por qué? Porque si usted observa en la zona del Palmar, nuevamente aclaro, no es que vamos a hacer desaparecer el Palmar. El Palmar es un islote que ya está consolidado, ahí ya no hay nada que hacer.
En los alrededores del Palmar es donde están los 3,5 millones de metros cúbicos de sedimento. En este momento el cauce, el ancho entre la puntilla y el malecón de Guayaquil es de más o menos 1.200 metros. Si es que pasan 4 o 5 años y no se hace nada, porque hay algunos por allí vociferando y diciendo que estamos botando la plata, ¿no? En 5 años ese cauce se reduce a la mitad y entonces esa Y ya no será una Y, sino serán 600 metros. Y el agua va a tener solamente un canal de desfogue. ¿Y qué es lo que significa? Que lo que desfogaba por el lado izquierdo, para ponerlo de manera más gráfica, cuando cruzamos el puente, solo lo haría por el lado derecho. ¿Y el resto a dónde va a ir? A Guayaquil, pues. Al malecón, al centro de Guayaquil, fundamentalmente, y allí es donde donde comenzaríamos a lamentar esas terribles consecuencias. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si me permite, Jairo, una pregunta que también esta semana tuvo repercusiones, las muertes en las carreteras. Vi que en sus redes sociales de la prefectura usted también hablaba de la seguridad en las carreteras. ¿Por qué? Porque usted y yo que hemos sido periodistas con muchos años de experiencia, por no decir otra cosa. Viejos. Hemos repetido el mismo espectáculo de siempre, que cuando hay, por desgracia, víctimas, fines de semana, 10 muertos, 15 muertos, 20 muertos, viene la Comisión de Tránsito del Guayas, en ese tiempo, la Comisión de Tránsito Nacional, etcétera, etcétera, y nos hacen el mismo espectáculo. Vamos a revisar las llantas, que revisamos los frenos, que mira que la puerta se abre, se cierra, y repetimos siempre este formato, y no hay una solución concreta. Se habla de que las carreteras no son seguras, se habla de que los choferes son... Y comienzan a difuminar las soluciones. Boris, tienes razón, pero en este caso, lo único en lo que no se acertó cuando se trató el tema, por ejemplo, del accidente en Juján. En Guayas, recordemos que ha habido entre enero y febrero 88 muertos en las carreteras. En lo único donde desviaron el disparo fue al pretender sugerir que había que ampliar a 4 carriles ese tramo, cuando el accidente no fue por el estado de la carretera, cuando está claro hasta en las investigaciones que fue por una mala maniobra de un motociclista sumado a un error del chofer, de la unidad, etcétera, etcétera, y en el otro accidente algo parecido. Negligencia. Siempre ha sido impericia, siempre ha sido negligencia. Las carreteras del Guayas, las concesionadas, son las mejores del Ecuador. Casi la mitad de esas carreteras tienen 4 carriles. Si es que la solución fuera ampliar a 4 carriles para que se eviten los accidentes de tránsito, ¡qué maravilla! Pues todo el mundo tendría carreteras de 4 carriles. ¿Por qué no nos ponemos a investigar qué es lo que está pasando con esto de las licencias que usted sabe que se ha descubierto que hay 12.000, no sé cuántas licencias falsas, de las cuales 640 son de choferes profesionales, son licencias tipo D? Hay choferes que tienen 23 años, 24 años, hay choferes... Sin querer, por supuesto, hablar mal de los hermanos venezolanos, uno de los accidentados era un chico venezolano que creo que ni conocía bien las vías, pues. Entonces, no son las carreteras, yo defiendo las del Guayas, no son las carreteras de la provincia del Guayas, son temas de impericia, y aquí ya es un asunto que tienen que ver en su momento las autoridades no en su momento, ya las autoridades de tránsito. Tampoco podemos hacer lo que se sugirió en una reunión de trabajo que hubo en la gobernación, con la mejor intención, por supuesto, pero con desconocimiento de causa. Las vías concesionadas no se pueden ampliar con préstamos al Banco del Estado, por 2 razones. Primero, porque no está en el contrato, y más bien hay un sistema de financiamiento de la prefectura con la concesionaria para ampliar. Segundo, porque ya hemos ampliado el 60% del tramo entre Durán y Juján. Ya estamos hasta por inaugurar la T, en diciembre ya está lista la T, que también es una solución vial extraordinaria para Juján, Milagro y Durán. Y tercero, porque la prefectura tiene la autonomía para decidir qué hace con sus créditos, pues, y el espacio de crédito que tenemos
para este año ya está destinado para otras cosas. Hay inversiones en las vías concesionadas, mucha inversión nueva, como todos los años. Recién aprobamos más de 80 millones de dólares este año, pero este año al menos en Luján, en esa parte donde hubo el accidente, no vamos a ampliar los 4 carriles, y no porque no nos da la gana, porque ese espacio está bien, porque hay tramos de rebasamiento, porque no fue problema de la carretera, no fue problema de la carretera. Puede que haya otras provincias donde se den estos casos, pero no es el caso de A veces la geografía no lo permite y creo que son las más adecuadas las de Guayas porque son como están. O sea, porque yo sí leí en las redes sociales que pedían que se amplíen, pero técnicamente no todas las carreteras deben o se pueden ampliar. No solo eso, Enrique, hay carreteras que tienen tan poco tráfico. Correcto. Que no es el momento, todo se tiene que hacer técnicamente, que no es el momento para ampliar, que a lo mejor hay que esperar 2, 3, 4 años cuando ya haya más tráfico y se justifique la ampliación. Ahora, para agregar, que también la prefectura debe ver en qué momento interviene lo más pronto posible para rehabilitar una vía que está en malas condiciones, que es la vía que une a Naranjal con el límite con El Oro. No es competencia de la prefectura. Así es. Eso es competencia del Ministerio de Obras Públicas. Yo ya la he pedido. El prefecto del Guayas ya dijo, deme esa vía, que con la experiencia buena de las concesiones, yo me hago cargo. Pero el Ministerio no lo ha hecho, tiene sus razones, por supuesto, respetables, y el Ministerio sabrá por qué no lo hace. Más bien hemos devuelto, a pedido del Ministerio, vías que administrábamos como la Progreso Playas, que están en excelentes condiciones. Ahora ya no tenemos nada que ver en el tema, más bien nos van a reembolsar 26 millones de dólares, que nos van a servir, y ojalá ese reembolso se dé pronto, para intervenir en 3 vías nuevas. Pero el tema de las carreteras no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Solucionemos los problemas de los accidentes con vías a 4 carriles, ampliemos en todo el Ecuador a 4 carriles. Perfecto, precisamente eso lleva a un tema mucho más integral, que es la seguridad vial. ¿Qué corresponde ya? En el caso de la prefectura, usted acaba de confirmar de que se está manteniendo en buen estado las vías, sea de 2 o de 4 carriles, pero hay una serie de medidas alrededor, aparte del tema de las licencias que ya mencionó. ¿Qué corresponde? El usuario, ¿a quién le reclama? Ese es otro problema. El usuario sube al bus con aire acondicionado posiblemente, cómodo, le ponen una película, está separado por una cápsula espacial del conductor, no tiene contacto con el conductor, y por último, si el conductor está corriendo a 140 kilómetros por hora, si es que se dio cuenta y dejó de ver la película o se despertó, ¿a quién le reclama? ¿Dónde presenta una denuncia? ¿Qué hace? Por eso es que veo con satisfacción que hay técnicos, me parece que son del SPOL, que ya han anunciado la creación posiblemente en estos días y muy pronto ya, de una aplicación para que el ciudadano pueda desde el vehículo hacer la denuncia, es decir, en el mismo momento en que se produce la presunta infracción, reportando el exceso de velocidad o reportando a la autoridad de tránsito qué es lo que está pasando con ese vehículo. Porque no nos hagamos los tontos. Sabemos perfectamente que los vehículos salen del terminal terrestre con una cinta de seguridad en la puerta para que no la abran hasta llegar a su destino. Y en la mitad del camino ya está rota la cinta. Por favor. En la Marianita, ella le rompe la cinta. Yo quiero ir también a otro tema, si me permite, señor prefecto, nos quedan pocos minutos. Política. O sea, ahora sí. Vamos a poner las cosas claras. Ya estamos dispuestos para las próximas elecciones. Ya usted tomó la decisión. ¿Va a esperar más? ¿O está esperando que otros muevan las fichas? ¿Que otros lancen las cartas? Yo nunca, mire Boris, yo nunca tomo mis decisiones dependiendo de lo que decían los otros, créanme. Porque si fuera así, yo nunca habría sido candidato. Le voy a poner un ejemplo, recordémoslo, ¿no? Cuando fui candidato a prefecto y la hermana del presidente de entonces, Pierina Correa, era candidata, a lo mejor debía haber dicho, mejor no, pues voy a competir contra el gobierno. Es muy dispareja la pelea, pero yo lo hice y gracias a Dios gané. Entonces, nunca calculo eso, no estoy esperando lo que decide el resto. Estoy esperando sí tomar la decisión más sabia y que no lo puedo hacer ahora todavía, porque tenemos estamos en una disyuntiva, ¿no?
¿Cuál es? La una disyuntiva es efectivamente la alcaldía de Guayaquil, que yo considero que se la puede ganar, los números son muy buenos, apuntan a que podemos ganar la alcaldía de Guayaquil sin necesidad de condenar ni cuestionar la obra que ha hecho el actual alcalde, sino haciendo todo lo que no se ha hecho y dándole un giro social a la administración. Hay forma de ganarla y el ciudadano tiene todavía muchas expectativas. Pero también hay la otra, que es el partido. El movimiento necesita crecer, y necesita crecer no solamente en Guayaquil, sino en el resto del país. Ya tenemos 22 o 23 directivas, y siendo yo el presidente, tampoco es una mala idea que me dedique a termine la prefectura en mayo del próximo año y me dedique a fortalecer el movimiento con vistas al 2021. Es que le digo por qué, porque parte del Partido Social Cristiano directamente conocido que ellos están esperando las cifras. ¿Cifras en qué? Si le dan a Doménica Tabaqui o le dan a Cintia Viteri las cifras para que vayan a correr por la alcaldía, y si no, la que no tenga las cifras correría para la prefectura del Guayas. Sí, al menos así es el plan. Sí. Ya lo conocemos, nosotros somos periodistas con experiencia. De nuevo. Me iba a decir de nuevo, ¿no? Pero, sí. Y conocemos cómo es el teje y maneje. ¿Y usted qué está haciendo un plan? Me imagino, porque es un plan político. Sí, ¿cuál es la decisión? Lo que pasa es que iría para la alcaldía y también para la prefectura. Por supuesto. ¿Ustedes sacarían también para la prefectura? Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, mire, si usted se pone a ver, los problemas los tienen los otros, no nosotros. Nosotros no estamos peleando por ejemplo, para la candidatura de la alcaldía, porque nosotros también tenemos mediciones propias. Y a mí me encantaría que haya 10 más que estén mejor puntuados que yo, pues, para ser candidatos a alcalde. Pero no hay. Entonces, con nosotros, en el lado de la prefectura no hay problema. Ya sabemos que si hay un candidato a alcalde soy yo. ¿Y para la prefectura opciones? Hay opciones. Tenemos gente valiosa como Natalie Toledo, tenemos gente valiosa como Monserrat Bustamante, que fue candidata a la vicepresidencia de la República. Y tampoco hemos descartado alianzas, apoyarlo, por ejemplo, si es que es candidato a prefecto a José Francisco Ceballos, que es una carta interesante. No hemos descartado eso, pero tenemos algunas cosas muy claras en cuanto al tema de candidaturas. De gente para las candidaturas la tenemos a las personas. Lo que estamos esperando es evaluar bien, no apurarnos, y esperar el momento que va a ser ya a finales de septiembre, cuando pues haremos nuestro anuncio. ¿Van a hacer participación nacional también en otras todo provincias? El país estamos fortaleciendo, estamos incorporando gente nueva. Acabo de tener una conversación ayer con Javier Buendía, que es un magnífico activista quiteño que se suma a Centro Democrático. Hemos incorporado a gente nueva en Durán, al ingeniero Luis Esteban Chonillo, que es una figura nueva, en la política. Me imagino. ¿Perdón? Me imagino. Pariente suyo es él. Me imagino de todos lados. Bueno, estamos incorporando a gente nueva. Es posible que en estos días también se afilie al Centro Democrático el Héctor Vanegas, que se acaba de desvincular del movimiento de Iván Espinel. Y hay figuras nuevas, ¿no? Estamos justo en estos días estamos armando cuadros nuevos, gente nueva para Centro Democrático, que se está incorporando. Eso le iba a decir, pero el licenciado Gerald, también ya se da a proyecciones 2 candidatos posiblemente, ya el señor Lasso señalado que su meta será la candidatura a la presidencia. También Nebot podría ser que opte por la carrera hacia la presidencia. ¿Ustedes están planeando a largo plazo de que vamos a poner candidato a la presidencia? Nunca más cometeremos el error, porque lo fue, de no poner un candidato a la presidencia. Centro Democrático va a tener candidato a la presidencia de la República en el 2021. Perfecto, en estos últimos minutitos, su agenda para estos días y también el llamado para la provincia en el feriado de Semana Santa. ¿Usted quiere que le diga qué voy a hacer yo el feriado? ¿Cuánta panesca va a comer el prefecto? Preciso que son 2 preguntas. La una es su agenda. Esta mañana, terminando esta conversación tan agradable con ustedes, me voy al Cristo del Consuelo. Tengo un desayuno con 300 niños. Luego de eso, algo muy breve con algunos dirigentes del barrio,
voy a comerme una fanesca y me acordaré de ustedes, amigos. Acuérdense entonces de dos Se platos. acordará, pero no nos invitará. Entendimos. Repítalo para que se acuerden. Hay algunas actividades también en despacho, pero lo que más me agrada del día, aparte de este desayuno con los niños, es que vamos a hacer una donación de una casa de Hogar de Cristo a una familia muy pobre que la casa en la que vivían verdaderamente era lamentable. Por las lluvias colapsó, es de la familia Gushñay Criollo. Vamos a entregarles una casa modesta, pero en muy buen estado, nueva, de Hogar de Cristo. Ellos es una familia muy pobre, es un caso muy penoso, tienen una hija con discapacidad intelectual del retraso motriz de más del 70%. También vamos a ofrecerle a esa criaturita el servicio gratuito en el centro de quinoterapia. Nuestra labor no es regalar casas, pero hay casos en los que en verdad amerita hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, hace unos días usted se debe acordar que a la campeona provincial de karate del Ecuador se le incendió su casa, ¿se acuerdan? Sí, claro que y sí. le regalamos una casa. Pero no solo le regalamos una casita de Hogar de Cristo, le dimos trabajo en la prefectura. Entonces, eso es lo que uno tiene un poco que tratar de ver, aparte de devolverle su casa, ¿qué más puede hacer por una persona que necesita? Y ambos casos son muy parecidos. Una exitosa deportista que hoy trabaja ya con nosotros, y el caso de esta pobre familia, ayudar a esa criatura pues que tiene discapacidad intelectual y que posiblemente por desconocimiento no ha recibido antes el trabajo nuestro, la asistencia nuestra en el centro de quinoterapia. Y ya que estamos a las puertas del feriado. Bueno, el estado de las carreteras de La Guayas es excelente. No hay ninguna carretera interrumpida. A lo sumo, si usted encuentra en el camino algún pequeño desvío, es porque estamos ampliándola. Nada más. Puede viajar el guayasense con total confianza en su provincia, que no hay vías cortadas y que las carreteras están en óptimas condiciones. Exíjale al chofer de la unidad que lo va a llevar a alguna parte que respete los límites de velocidad. Perfecto, Gracias, licenciado. Con Gracias, este llamado, Perfecto, muchas gracias. con este llamado terminamos esta entrevista correspondiente a este día jueves 29 de marzo. Será hasta la próxima semana. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.